¡Ey! Pero ¿qué pasa, gente? Bueno, como podéis ver, falta una semana, pero no ha sido porque no estuviera trabajando. Estaba trabajando en el vídeo que he preparado para hoy, pero no me había dado tiempo a acabar todo el personaje que estaba haciendo. Con lo cual, pues eso, no pude postear la semana pasada, pero esta semana ya he conseguido llegar por lo menos al punto que os lo puedo enseñar y enseñaros el proceso cómo ha ido para, pues eso, para echarle un ojo y viendo las cosillas. Entonces, bueno, como habréis visto en el thumbnail, es un personaje así, rollo muy burtoniano, ¿no? Tiene también mucha inspiración de la peli de Klaus, que me encantan los diseños de esa peli. Y la idea con el personaje este que estoy haciendo es que sea como una compañera del mismo mundo del cartero que tengo para imprimir, ¿no? Entonces, el plan que tengo, que estoy desarrollando, es que voy a vender estos modelos en STL, ¿ok? Voy a hacer un Kickstarter en el cual pondré esta pareja, ¿sabes? A lo mejor una pequeña escena o una cosilla así, y hacer un pequeño Kickstarter, ¿sabes? A ver si alguien está interesado en los STLs para poder imprimirlos en su casa y tener las figuras, que yo creo que van a quedar chulas. Al menos a mí me gusta, a mí me mola mucho ese estilo. Y está guay porque combina un poco, ¿sabes? Cosas realistas como la simulación de la ropa que vais a ver, con luego el súper estilo tan mega cartoon, con las proporciones tan exageradas. Entonces a mí, ¿sabes? Combinar esas dos cosillas, no sé, es algo que me gusta, es un fetiche ahí que tengo, que digo, ¡ay, qué guapo! Y eso, así que el plan de hoy, vamos a hacer un vídeo, ¿sabes? El vídeo que he ido grabando, todo el proceso. Creo que hay una pequeña parte que me salte, pero muy pequeña. Pero si no está todo el proceso, está a una velocidad de 3 veces más de lo que... Creo que es 3 o más, no lo sé. Pero bueno, yo creo que se entiende más o menos lo que voy haciendo y me da tiempo de explicarlo y no se alarga demasiado tampoco, ¿no? Así que nada, vamos a empezar a echarle un ojo y a ver qué os parece. Ok, le voy a dar a play. Empiezo aquí, esfera, pero la cambio por un cuadrado. Así que vamos a ver cómo va. A ver, que lo había pausado sin querer. Ahí está. Ok, entonces aquí empezamos. Entonces, yo, los personajes, la forma en la que los hago es que siempre empiezo por la cabeza. Porque una vez consigo tener la cabeza ya me da idea de por dónde va el personaje, cómo van a ser las proporciones y luego todo va evolucionando, ¿no? Pero me da la seguridad una vez empiezo a tener la forma de la cabeza y la proporción y más o menos empiezo a ver la cabeza, es como vale, esto va a funcionar, ¿no? Es como un truco psicológico. No siempre empiezo así de una caja o de una esfera, ¿no? Como hacen otras personas. Muchas veces, sobre todo si voy a hacer cosas realistas y cosas de este estilo, empiezo con un base mesh, que tengo ahí un par de base mesh. Normalmente empiezo con un base mesh de solo la cabeza, que es mucho más cómodo para trabajar, solo con esa parte. Y luego ya le adjunto el cuerpo, si voy a hacer el cuerpo o lo que sea. ¿Vale? En este caso, como la cabeza sabía que iba a ser súper estilizada, y pues eso, no iba a ser para nada proporciones reales, me convenía más empezar con un cuadrado, en este caso, ¿no? Porque quería tirar un poco hacia esas formas más cuadradas y más exageradas en ese sentido. Y mi forma de trabajar es simplemente que pongo el cuadrado, en este caso, hago un Dynamesh y tengo el Dynamesh todo el rato activo, ¿vale? Lo pongo en unas subdivisiones que no son ni muy altas ni muy bajas y de ahí voy ya esculpiendo formas, ¿vale? Y cada vez que voy, pues ahora como habéis visto he sacado las orejas, vuelvo a hacer Dynamesh, ¿no? Para que se ponga un poco la geometría y pueda seguir trabajando. Pero ya veis que el nivel de subdivisión que me da el Dynamesh no es muy alto, porque si es muy alto es un rollo para suavizar, y tampoco es muy bajo, ¿vale? Porque si no, no me da para trabajar cómodamente, ¿ok? Entonces aquí pues eso, es básicamente empezar a ver las proporciones. Y esta, otra cosa que habréis visto es que lo primero que he hecho es he puesto la caja, que va a ser la base de la cabeza, y luego he puesto los ojos, ¿vale? El clavar los ojos es una de las cosas más importantes para mí, porque una vez veo los ojos, todo, no sé por qué yo siempre, incluso cuando dibujaba de pequeño y así, siempre empezaba haciendo la zona de los ojos. Entonces como que una vez veo los ojos, el resto de cosas las voy posicionando en función de los ojos, ¿ok? Una vez tengo un poco la forma de la cabeza por dónde va a ir, como ya veis en plan súper básico,
pues ya empiezo a poner el cuerpo y empiezo a ir haciendo las cosas. ¿Cómo lo estoy haciendo? Simplemente creo que con un Dynamesh. O sea, he añadido un cilindro ahí y a ese cilindro le saco los brazos, le doy forma. Lo mismo hago con las piernas y voy jugando con máscaras para ir sacando cosas y así, y haciendo Dynamesh todo el rato. Entonces, a mí esta es una de las formas que me resulta más cómodas para trabajar porque es muy, muy rápido. Hay otras personas que utilizan mucho el rollo de Z-esferes y cosas de estas para crear las formas, pero para mí eso me hace perder mucho tiempo y normalmente no lo uso. También otra cosa que veréis que voy saltando de unas partes a otras indiscriminadamente, ¿no? A lo loco que se dice. Y eso es la forma en la que yo trabajo, ¿sabes? Voy haciendo cosas y empiezo a hacer una cosa, pongo una cosa y cuando ya me canso de estar trabajando en esa, como el cuerpo que habéis visto, digo, vale, ahora voy a cambiar y me vuelvo a la cabeza, ¿no? Y como estoy viendo todo el rato las distintas cosas, según voy cambiando es como que se me refresca la vista para lo que estaba haciendo antes otra vez y puedo volver y seguir mejorándolo. Y eso, es un poco caótico, puede parecer un poco caótico, pero a mí me gusta mucho trabajar así, porque hace que sea mucho más divertido, ¿vale? Si me tuviese que centrar solo en un área y trabajar ese área todo el rato, normalmente acabaría frustrado y cansado de esa zona y no la haría tan bien. Entonces, si puedo ir saltando entre zonas, es como cambiar de trabajo, por así decirlo, hace que para mí sea mucho más relajado y mucho más entretenido el esculpido. El pelo ya lo veis como he hecho, simplemente he hecho una máscara, lo he extraído y voy bloqueando. O sea, básicamente ahora es ir bloqueando formas y ir poniendo todo, ¿no? Cuanto antes empieces a ver un poco el personaje en completo, más ideas te va a dar por dónde tienes que ir, por dónde tienes que ajustar. Aquí ya veis, ahora estoy jugando con las proporciones y estaba un poco perdido en el rollo del traje, no sabía muy bien cómo lo quería hacer, estaba viendo varias referencias distintas y aquí básicamente lo que hago es probar cosas. Una cosa que suelo utilizar mucho es eso que veis, que es poner la silueta, ¿no? Que si le dais a la V, veis los dos colores que hay aquí en la zona izquierda. Tengo uno negro y uno blanco. Entonces, cuando le doy a la V me cambia de uno a otro. Y así puedo rápidamente ver la silueta si me convence, si me mola ese rollo o si no me gusta cómo queda la silueta. La silueta es una de las cosas más importantes. Ahí he visto que no me convencía nada cómo estaba yendo la cosa, que no estaba funcionando, así que me decido por otro tipo de formas. Ya veis también que utilizo mucho las máscaras para definir las cosas y ahí estoy cortando con el Trim Mesh, que es otra de las herramientas que también utilizo un montón. O sea, es tanto para Hard Surface, que lógicamente es genial para eso, como para partir partes de cosas que estoy haciendo. Ahí lo he hecho otra vez, eso lo hago mucho en los pies cuando los hago para asegurarme de que el pie lo dejo totalmente plano. Y una cosa importante cuando utilizáis el Trim Mesh o una de estas de cortar así es aseguraros que no tenéis la perspectiva puesta, ¿vale? Porque si tenéis la perspectiva os lo va a hacer como, pues eso, como en perspectiva y el corte no va a ser completamente recto. Y ya veis que como es un personaje super cartoon, no me centro para nada ni en detalles ni cosas. Lo que sí hago es meter todas las cosas grandes y lo que son detalles importantes, más que todo. Quiero decir que este personaje lo hice antes de empezar a ver la serie de Wednesday que estoy viendo en Netflix, pero después de ver la serie estoy más contento todavía de haberlo hecho, que va en esa línea también. Y si no habéis visto esa serie, está, al menos a mí que me mola ese rollo, y no lo sabía que era de Tim Burton, pero es de Tim Burton que me flipa y me está gustando un montón. ¿Sabes? Tenía mis dudas de un remake de la familia Addams y tal, digo, como hoy en día prácticamente lo joden todo, pero la he empezado a ver, voy por el tercer o cuarto capítulo y me está flipando. Simplemente un apunte por si queréis ver algo chulo. La actriz de Wednesday lo hace súper bien también, es una pasada. Ok, aquí como veis bloqueo el pelo así muy a nivel básico y luego he utilizado un insert mesh que tengo que tiene varios tipos como de pelos de esa forma, ¿no? Que habéis visto. Entonces lo suelo utilizar mucho para hacer mechones, ¿no? Entonces es básicamente insertas el mechón y luego lo voy deformando y ajustándolo a la forma que quiero que tenga. ¿Ok? Esto es algo muy importante también que hago y que muchas veces veo que la gente falla en eso, es en meter las costuras. Las costuras cuando haces telas, trajes, pantalones, lo que sea,
es una de las cosas, al menos para mí, más importantes, ¿vale? Porque define que eso es una tela. En cuanto a una cosa que es muy simple, tú le metes una costura, automáticamente la identificas como tela. Si no lo haces, se queda simplemente como una forma que está ahí. Igual que este guante, ya veis que es mega sencillo, básicamente es como una esfera deformada. En el momento en que le pongo la costura por el borde, ya parece un guante, ¿vale? Son cosas que parecen tonterías y son una tontería de decir, pero dan el todo a que eso parezca lo que tiene que parecer. Aquí estoy simplemente utilizando el move y colocando las coletas para que queden un poco en la línea que yo quiero. Y más o menos el pelo suelo hacerlo de esta forma, como veis. Esculpo un poco también y luego utilizo el dame estándar y voy definiendo esos mechones, sobre todo en algo así tan estilizado. Pero bueno, cuando hago un pelo para miniaturas y demás, también es un poco la misma técnica con el dame estándar y luego esculpir. Veis que esculpo ahí como los mechones y voy definiendo así las formas, ¿no? De cada mechón. Y luego todos esos mechones los voy a romper con detalles por encima y demás para que quede más aparente de pelo, pero esta es la parte más importante, que es definir el peinado, ¿no? Por dónde van a ir. Ya veis que me estoy fijando mucho en las direcciones de hacia dónde van los mechones y en este caso, como podéis ver, lo que quiero es que van hacia las coletas, ¿no? Quiere decir que todo el pelo está agarrado y en las coletas es donde sale para atrás. Y así yo me aseguro de que esto funciona bien. Voy a pausar un momento porque no sé si estoy grabando. Voy a comprobarlo. Como no estoy grabando. ¿Dónde está esto? Ah, sí estoy grabando. Vale, volvemos. Espero que está todo yendo bien. Ok. Perdón esa interrupción. Por cierto, ya veis que tengo ahora un stand para el micrófono que tenía. Espero que se oiga mejor. Es la primera vez que lo voy a usar para el vídeo de YouTube, pero bueno, lo he estado usando en Zoom y nadie me ha dicho que se oye fatal, o sea que debería estar mejor el sonido. Tengo una cosa que hace que sea más bajo, más grave la voz o lo que sea, pero bueno, todavía tengo que jugar con eso para conseguir que quede lo mejor posible, así que vosotros ya me iréis diciendo cómo va. Ok, esto que estoy haciendo ahora con los mechones ya veis que hace que queden súper chulos, o al menos para mi gusto. Simplemente utilizo el estándar, la herramienta estándar de esculpir, y le meto las 3 líneas esas que están en el alfa, ¿vale? Y con eso esculpo todos esos detalles encima del pelo, ¿no? Entonces lo bueno de utilizar eso es que por un lado es súper sencillo y por otro lado te da mucho detalle y tienes mucho control de cómo queda, ¿no? Lo suelo utilizar con el Lazy Mouse activo porque es más cómodo y tienes más control de por dónde va el pincel y demás, y suele quedar bastante bien. Aquí sigo ahora haciendo un poquito los guantes. Ya veis que, como antes, sigo saltando de una cosa a otra indiscriminadamente, ¿no? Y lo mismo, ya veis que básicamente eso es un cilindro, pero en el momento en que no lo pones un par de costuras como esas, ya queda mucho mejor. Vale, y aquí otra cosa súper importante, ¿no? Cuando haces un personaje son las pestañas y cejas, que las he hecho antes. Van a ayudar a que el personaje parezca mucho más interesante, ¿no? Le va a dar mucho más foco a la mirada. Entonces es algo que muchas veces se desestima y queda súper raro, ¿no? Y sobre todo cuando estamos haciendo cosas realistas, ¿no? Porque tendemos a poner las pestañas luego al final como pelo o como haircuts o lo que sea. Pero el tener unas pestañas cuando estás esculpiendo, aunque sean así básicas, hace que los ojos queden mucho más integrados en el personaje y parece mucho más vivo. Ok, y aquí ya tenía el personaje más o menos de donde quería las proporciones y demás, entonces lo que hago es saltar a Marvelous Designer. Como os he comentado antes, yo quiero hacer una integración de algo súper estilizado con toques realistas de cosas, ¿no? Me inspira mucho todas estas pelis de stop and motion, de Laika, por ejemplo, esos personajes, ¿no? Que luego toda la ropa que tienen es tela de verdad, ¿no? Y costuras y todo, y es todo súper real, ¿no? Entonces, para este tipo de estilo que estoy haciendo aquí, eso me flipa. Entonces me lo traigo a Marvelous y aquí básicamente pues Marvelous es genial sobre todo cuando son cosas así sencillas, ¿no? Entonces la idea es que sea un abrigo rollo capa prácticamente, entonces es muy sencillo el trabajarlo.
Y aquí veis que estoy teniendo problemas para meterle las mangas, con lo cual me suele pasar habitualmente. Pero es todo cuestión de paciencia, ir colocándolo hasta que lo ajustas y entra todo bien. Entonces Marvelous es una herramienta que es súper potente para crear las telas y es relativamente sencilla de usar, ¿ok? Quiere decir que aprender a usarla no es difícil, sobre todo para cosas como esta sencilla. Si quieres meterte a hacer abrigos mega complicados con miles de costuras y hacerlo todo en plan así, entonces ahí puedes volverte más loco. Pero para cosas sencillas de simulación, que es como yo suelo trabajarlo, es muy muy fácil de aprender. Y merece la pena porque luego te da unas telas súper chulas, ¿no? Le cambio el color para poder ver mejor qué está pasando. Y lo mismo, ya veis que estoy ahí teniendo ciertos problemas. Y de hecho yo creo que ahora me vuelvo a ZBrush y extiendo un poco más los brazos. Pero bueno, no estoy seguro. O igual eso lo hice antes de empezar. Porque antes los tenía muy bajos y los pongo un poco más altos para que sea más cómodo. Ahí ya lo he encajado, parece. Eso es. ¿Qué pasa? No. Ahí va, que ha cascado. Ok, y ahora lo mismo en el otro lado. Y voy a ir atando las costuras. Lo más difícil en Marvelous realmente es el tema de los patrones, ¿no? Que es un poco básicamente tienes que pensar cómo está construida la ropa en la realidad, ¿no? Y eso es un poco lo más difícil, porque si no la construyes bien, se hacen pliegues muy raros, ¿no? Y ahí más o menos ya tengo un poco... mira, que es lo que os comentaba de los brazos, que los pongo un poco más altos porque me estaba dando problemas porque se me estaba mezclando la manga con la ropa de abajo y estaba haciendo pinzamientos raros de esos que suele hacer, ¿no? Entonces aquí lo que hago es volver a mandarme el modelo con los brazos un poco más extendidos. Y ahora lo recoloco de nuevo y ya está. Y así ya no me da ese problema, ¿no? Porque se me estaban mezclando las telas. Ya sabéis que en Marvelous, cuando una tela se mete dentro de otra, empieza a hacer cosas rarísimas y se empieza a volver loco. Y al principio parece que no, pero luego cuando pasa un rato va a peor. Entonces me he decidido a solucionar ese problema antes de que se complique más todavía. Y ahí ya más o menos el abrigo lo tengo donde quiero. Y aquí digo, pues voy a ponerle una especie de bufanda o algo así, ¿no? En el cuello. Algo sencillo. Como os comenté, ¿sabes? Quería hacer un personaje sencillo que no nos volvamos locos. Y lo importante también es cuando estás trabajando, ¿sabes? Cuando estás un poco poniendo todo, trabajar sin muchas subdivisiones de la ropa en Marvelous, ¿vale? Porque si no, cuanto más te compliques, más difícil es mover todo, más difícil es colocar las cosas y demás. Y una vez ya lo tienes todo, que está encajado y está donde tú quieres, ahí ya le puedes subir las subdivisiones y volver a simularlo, ¿no? Y jugar con tipos de tela, ir cambiando cosillas, ir ajustando. Pero cuando estás colocando, siempre subdivisiones muy, muy bajas para que no se vuelva muy loco y no tarde demasiado. Entonces ahí el reto de esta pieza, ¿sabes? Era el hacer que las telas giren unas sobre otras sin que se vuelva loco, ¿no? Porque ya, como os he dicho antes, muchas veces se pinza todo. Ahí ya veis que está empezando a hacer cosas raras, entonces voy ajustando todo para que eso no pase. Y si os fijáis, el abrigo de abajo, que está ahora en un color azul pálido, es porque está friseado, ¿vale? Ahora lo acabo de desfrisear, entonces cuando lo friseas es genial porque ya no se simula y ya no se te puede mezclar con la otra tela ni nada, ¿no? Y entonces así tienes mucho más control. Y aquí ya empiezo a hacer pruebas de exportarlo para ver cómo quedan las dos cosas aquí en ZBrush. Y ahí más o menos ya estoy contento con el resultado. Y lo que hago siempre es reesculpir y reajustar todo en ZBrush, ¿vale? Entonces en ZBrush lo que voy a hacer es crearle las costuras que os comentaba antes, ajustar las formas, ajustar pliegues, hasta dejarlo como a mí me gusta, ¿ok? Pero lo bueno es que la base que te está dando Marvelous ya es increíble de por sí, ¿sabes? Es brutal, con lo cual ya puedes hacer lo que quieras. Ahí ya le he dado un poco de volumen a esto, ¿no? Porque yo siempre me lo exporto plano y luego yo le doy el volumen que yo quiero en ZBrush y es mucho más cómodo. Aquí está la costura, que va a hacer que la falda parezca una falda. Ahí me invento unos pliegues ahí para toda esa parte de abajo. Y voy ajustando todas las cosas.
Ahí, si os fijáis, en la tela de Marvelous lo que he hecho ha sido un Dynamesh, ¿vale? Y me ha cerrado todo por abajo y me ha creado una superficie sólida. Y esto es algo que suelo hacer con, por ejemplo, pantalones, camisetas, cosas así. Hago que sean sólidas y luego el borde que se metería para adentro lo meto un poco para adentro y ya está. Pero normalmente es mucho más cómodo para trabajar el tener una superficie sólida que tener superficies finitas de tela. Porque cuando son superficies finitas de tela, esculpes en un lado, te puede esculpir el otro, o se te mezcla un lado con el otro cuando metes, entonces a mí no me suele gustar, si puedo evitarlo. Aquí veis lo que os comentaba antes, ¿no? Como voy esculpiendo, ahí a la izquierda podéis ver el alfa que uso y el estándar. Y con eso voy creando todo ese detalle de encima del pelo. Entonces es muy sencillo porque simplemente vas siguiendo esas direcciones iniciales que ya habíamos creado, ¿no? Ahí no me convencía cómo quedaba esa parte de abajo, así que lo he suavizado todo y vuelvo a crearlo de nuevo. Y fijaros cómo siempre intento unir el dónde empiezan y el dónde acaban para que todo vaya unificado, lo más unificado posible y que quede lo mejor posible. Vale, nunca va a ser perfecto, pero más o menos lo mejor que se pueda. Ahí lo mismo, o sea, esta parte se me estaba yendo de las manos, lo suavizo y vuelvo a empezar. Ajustando ahí el pelo, un poquito más de ojeras, ¿vale? Para darle ese rollo creepy. Ahora juego, pero no me acaba de convencer cómo queda, así que vuelvo para atrás, me parece. Porque me paso, que me suele pasar. Vale, y aquí otro pequeño toque a la tela para crear esos bolsillitos que tiene ahí en los lados. Y ya, detalle final, ¿no? El meter estas cosillas sencillas, que serían los últimos detallitos, y ya más o menos lo tenemos donde queremos. Como veis, no es mega detallado ni nada por el estilo, pero este tipo de personaje no lo requiere, ¿no? Si quisiera luego meter más detalle fino, lo podría meter en textura o de otras maneras, pero en este caso no me compensa ponerme a esculpir detalle fino ni nada por el estilo. Y aquí, para las coletas, como veis, estaba poniendo unas gomas, pero digo, le voy a poner un broche rollo como una mariquita, ¿sabes? Y eso le va a dar un toque así también cartoon que va a quedar chulo. Entonces, simplemente a partir de una esfera empezó a crear un pequeño broche de mariquita así muy sencillo. Le pongo, por supuesto, cara de mala a la mariquita porque así mola más. Y luego, ¿sabes? Si la vas a pintar o lo que sea, le puedes pintarla en blanco y negro, o tienes muchas opciones distintas de cómo hacerlo, ¿no? Y ahí simplemente la coloco encima de las gomas que ya había puesto y ya está. Ahí ajusto un poco la nariz, que está un poco chancra, y un poquito la boca. Un poco de amor hay que darle para que quede bien. Y esto ya serían los renders finales, que simplemente lo he exportado a Substance Painter, he puesto un material encima y he hecho unos renders dentro de Substance Painter. Vale, entonces ya veis que el resultado, aunque no le he metido mucho detalle ni nada, queda bastante chulo y muy aparente y queda un personaje divertido. ¿Ok? Esto ha sido todo respecto al esculpido del personaje. Espero que os haya gustado. Ahora tengo la duda, ¿sabes? De cómo seguir, porque como os he dicho, este personaje lo voy a imprimir. Entonces, no sé si preferís que os explique primero cómo prepararlo para impresión, lo cual sería el próximo paso: preparar una pose y preparar los cortes y preparar
la impresión, lo que serían los soportes y todas estas cosas, y luego realizar la impresión. Y a lo mejor podría hacer la impresión y enseñaros cómo queda impresa y todo esto, ¿no? Yo creo que eso podría molar mucho. O si preferís que siga haciendo el personaje de videojuegos y ya luego más adelante la impresión. La cosa es que el personaje de videojuegos ya llevará más tiempo. Yo creo que el tema de la impresión lo podría hacer en un solo vídeo. Si vamos a por videojuegos, pues sería la semana siguiente que viene haría la topología, la semana que viene pues empezaría con texturas, o sea, sería más poco a poco, ¿ok? Entonces dejadme en los comentarios qué os apetece y luego haré lo que me dé la gana. Pero contaré con vuestras opiniones para decidirme sin duda. Y ya está. Entonces espero que os haya gustado. Como siempre, un fuerte abrazo a todos, mil gracias por estar ahí. Suscribíos, si tenéis amigos que les mole 3D, decís, este tío hace cosas guapas. Y nos vemos aquí famosos, chaval, famosos. Así que nada, un fuerte abrazo a todos, cuidado muchísimo y hablamos con lo que sea. Peace out.